En esta clase vamos a aprender a crear nuestras propias funciones. Estas funciones se llaman User Defined Functions. Postgres tiene 4 tipos de estas funciones. Tenemos las Query Language Functions, que son básicamente una serie de instrucciones SQL, y al final de esta función lo que tiene que haber es un query select, porque el resultado que esta función va a retornar pues va a ser el resultado de ese query select. Luego tenemos las funciones como de procedimiento, que usualmente van a estar escritas en un lenguaje de programación. Postgres tiene el lenguaje de programación PL/PG/SQL, pero también a Postgres le podemos instalar otros lenguajes de programación como por ejemplo Python. También tenemos las funciones internas, que usualmente ya vienen configuradas cuando instalamos nuestro servidor de Postgres. También tenemos funciones creadas en lenguaje C. Específicamente nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en las funciones que son como de tipo de procedimiento. La sintaxis básica para estas funciones: escribimos create, podemos de forma opcional escribir or replace. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando yo creo la primera vez la función y escribo create, pues se va a crear la función. Pero cuando yo modifico mi función, si solo dejo create, me va a dar error porque me va a decir que la función ya existe. Entonces, si le agregamos el or replace, eso significa que pues sí, si no existe, hágala, y si ya existe, sobreescríbala con los nuevos cambios que le estamos agregando. Luego escribimos function y luego pues ya le ponemos un nombre único a nuestra función, y dentro de paréntesis podemos definir la lista de parámetros de entrada que va a tener esa función. Luego escribimos return y vamos a poner el tipo de dato que va a retornar nuestra función. Luego escribimos language y vamos a escribir nosotros específicamente PL/PG/SQL, que es el lenguaje como de procedimiento de Postgres. Pero acá, si nosotros le configuráramos otros lenguajes de programación a Postgres, podríamos utilizar esos lenguajes de programación. Luego escribimos as y luego vamos a poner doble símbolo de dólar. Y también al final de la función vamos a poner otra vez el doble símbolo de dólar. Esto significa que dentro de estos símbolos de dólar va a estar como contenida la lógica de lo que va a hacer nuestra función. Escribimos declare y luego de declare vamos a escribir la lista de variables que queramos declarar. Podemos declarar varias variables con los tipos de datos que ya aprendimos que existen en Postgres. Les podemos asignar valores. Luego escribimos begin y dentro del begin y end es donde vamos a escribir la lógica de lo que nuestra función va a hacer. Veamos acá un ejemplo. Yo voy a crear la función que se llama getTotalPayment y va a recibir un parámetro que se llama payment de tipo dato decimal y va a retornar como resultado un tipo dato decimal, y va a estar escrita en el lenguaje PL/PG/SQL. Y luego voy a declarar estas 3 variables. Voy a definir que voy a calcular al payment, yo lo que voy a recibir como es el pago que se va a realizar. Y esta función lo que va a hacer es hacer el cálculo final de lo que el cliente tendría que pagar. Entonces le vamos a sumar como la tarifa de impuestos que se paga, que sería 12%. Le vamos a sumar también una tarifa, una comisión como de la pasarela de pagos o las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y vamos a decir que es un 5%. Y vamos a crear una variable donde vamos a guardar el total del pago ya calculado. Luego escribo begin y entonces escribo total payment o la variable donde yo quiero asignar el valor igual, y acá voy a escribir el cálculo que yo quiero hacer. Entonces lo que yo voy a decir es payment por, y acá voy a sumarle al 1, le voy a sumar el tax rate y la comisión. Y al final escribo return y voy a retornar pues el resultado de lo que esté en esa variable. Tengo la tabla payments, entonces digamos que cada vez que se hace una renta de película, pues yo voy a tener como el monto de ese payment, y le voy a sumar 12% de IVA y el 5% de la comisión de la pasarela de pagos. Entonces el monto de la película yo lo voy a calcular por 1.17, entonces sería este cálculo. Cuando yo inserte los payments los podría hacer de esta forma, o cuando tenga otros queries o otras funcionalidades donde yo necesite como sumarle los impuestos y lo de la comisión, lo tendría que multiplicar por 1.17. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo muchos queries, qué sé yo, 20 queries escritos por ahí, tengo varias vistas, funciones, procedimientos, etcétera? Y en todos lados yo calculo por 1.17, pero resulta que viene el gobierno y actualiza que ya ahora ya el impuesto ya no va a ser 12%, sino va a ser 14%. Yo tendría que ir a esos 20 queries que tengo escritos y actualizar este 1.17 por 1.19. ¿O qué pasa si la comisión de la pasarela de pagos cambia? Digamos que me van a hacer un descuento, ya no va a ser el 5%, sino que ahora voy a pagar el 3%. Tendría que ir y localizar todos esos queries y hacer los cambios en todos esos queries. Entonces, en lugar de insertar un payment de esta forma, yo lo podría hacer de esta otra forma. Le
llamo a la función getTotalPayment y le mando como el valor base al cual yo le quiero hacer el cálculo, y entonces esta función ya se va a encargar de hacer ese cálculo. Entonces si yo tuviera 20 queries que hacen este cálculo y el porcentaje ya sea de impuestos o de comisión cambia, yo ya solo tengo que ir a un único lugar a hacer el cambio. Entonces ejecutemos la creación de la función. Acá me dice que fue exitoso. Entonces, por ejemplo, si yo acá llamo a la función getTotalPayment y le mando en este caso el valor 10, me devuelve el resultado, y entonces el cálculo sería 11.17, que sería lo mismo que 10 por 1.17, pero ya está todo como creado en la función. Igual en este ejemplo, si cambian los impuestos o cambian las comisiones, yo tengo que regresar a modificar el código fuente de una función. Entonces, para hacer un cambio voy a crear una tabla que se llama rates, y lo que voy a guardar ahí es el nombre, como por ejemplo IVA, comisión tarjeta de crédito, descuentos, etcétera. Le voy a asignar un símbolo que sería positivo, negativo para descuentos y positivo para las cosas que le quiero como sumar al pago, y el valor o el porcentaje que le vamos a sumar o restar. Voy a crear la tabla, le voy a insertar dos filas que sería el IVA y la comisión de la tarjeta de crédito con los porcentajes que ya habíamos visto. Entonces acá ya tengo las dos cosas que les voy a sumar a todos los pagos. Entonces ahora, en lugar de hacer el cálculo de esta forma, ya no necesito estas variables, lo voy a hacer con un query. Lo que voy a hacer acá, voy a copiar este query. Entonces acá lo que voy a hacer es, de la tabla rates voy a sumar como todos los rates que tengo. Por ejemplo, el 0.12 y el 0.5, y los voy a multiplicar por su símbolo. Por ejemplo, si esto fuera negativo, eso significa que le voy a restar un 0.5. Entonces multiplico esas dos columnas, voy a sumar todas esas filas en un solo resultado, y a eso le voy a sumar el 1 para que me dé este 1.17. Ejecutemos acá y ya me da el 1.17. Entonces ese resultado lo voy a multiplicar por payment, y entonces escribo into y acá escribo el nombre de la variable donde yo quiero guardar el resultado de esta operación. Vamos a ejecutar la función. Entonces vamos a ejecutar otra vez acá. Sigo obteniendo el mismo resultado. Entonces ahora actualicé, el IVA ya no es 12%, sino que es 17%. Entonces si yo vuelvo a ejecutar esta función, ahora me da otro valor. Acá yo ya no tengo que volver como que a recompilar o a modificar la función, el código fuente de la función, sino que lo que yo hice fue actualizar los valores que tenía en la tabla, y ahora cuando yo ejecuto la función, pues ya me trae el resultado o el cálculo correcto. Ok, entonces lo vamos a quitar acá el zoom. Entonces lo que va a pasar ahora es que este query me va a retornar todas las filas. Vamos a ejecutar, vamos a crear, vamos a correr acá, y entonces ahora el cálculo cambió, y eso es porque este into lo que hace es únicamente tomar una fila, bueno, tomar un valor singular y guardarlo en esta variable. Entonces, como este query me está retornando varias filas, entonces toma la primera fila que encontró y lo asigna a esta variable. Incluso si acá yo tuviera otra columna, por ejemplo la columna name que está en la tabla, vamos a sobreescribir la función, pues acá no cambió el resultado, pero si yo pongo el name acá al inicio, el name es varchar y este cálculo es decimal. Vamos a ejecutar la función. Y ahora me da error porque los tipos de datos no coinciden, porque el resultado de name se está tratando de guardar en la variable TotalPayment, pero está dando error. Si yo quisiera guardarlo, por ejemplo, ok, entonces creé otra variable tipo dato varchar, y ahí voy a guardar el resultado de name, y el resultado de payment o del cálculo lo voy a guardar siempre en la variable TotalPayment. Vamos a ejecutar acá. Y ahora ya no me da error y me trae el resultado, aunque este valor no lo estoy utilizando para nada, pero puedo ver que si yo acá tengo 5 columnas o 10 o 20, entonces necesito esa misma cantidad de variables para recibir los valores. Si la cantidad de variables no coincidiera, puede ser que los valores se asignen en las variables incorrectas o que me dé error en la ejecución. Vamos a quitar acá name y vamos a dejar acá las dos variables. No me dio error y veamos acá. Y acá me está retornando null, y lo que está pasando es que este resultado seguramente se está asignando acá o se está tratando de asignar acá, y acá ya no se está asignando nada. Ok, ahora le agregué una cláusula where y solo quiero filtrar los rates que la IT sea mayor a 5. Voy a ejecutar, vamos a ejecutar acá.
y me da null. ¿Y por qué? Porque no tengo rates que sean mayores, que el ID sea mayor a 5, solo tengo dos rates que son el ID 1 y 2. Entonces este query no me está retornando nada, entonces la variable total payment pues está null y eso es lo que me está retornando acá el resultado. Acá yo estoy escribiendo un query muy simple, pero acá yo podría tener muchas tablas y hacer joins, hacer CTs, hacer subconsultas y al final pues siempre como los resultados de esos cálculos meterlos en variables. Modifiqué la función y le agregué este update. Este update lo que va a hacer es que el value de las tarifas específicamente del IVA lo voy a multiplicar por 1.1 cada vez que se llame a esta función. Entonces el IVA actual es de 0.17. Vamos a llamar a la función, me da este cálculo, la vamos a volver a llamar, a volver a llamar, a volver a llamar. Vamos a hacer el select y ahora ya va por 0.31. ¿Y qué pasa si en las funciones lo único que yo quiero hacer, ok, que tengan la cantidad de query select que sea, eso no me importa porque aquí solo estoy haciendo lectura de datos, pero quiero proteger que la función vaya a hacer modificaciones de datos porque me podría generar ahí como algún conflicto. Entonces le puedo agregar esta línea que es set transaction read only, que significa que esta función solo va a permitir hacer lectura de datos, pero no va a permitir ni insertar, modificar ni insertar. Vamos a ejecutar. Vamos a hacer el llamado de la función otra vez. Y ahora me da error porque dice que no puedo hacer un update porque es una transacción de solo lectura. Si yo quito el update y vuelvo a ejecutar acá y vuelvo a hacer el select, pues ahora la función ya está funcionando nuevamente. Acá nuestra función solo tiene un parámetro, pero le vamos a agregar otro parámetro. Entonces le agregué otro parámetro que se llama additional discount, que esto lo que significa es que digamos que al cálculo que ya estamos haciendo, si este parámetro tuviera valor, le vamos a descontar la cantidad que venga acá. Vamos a borrar estas variables. Vamos a borrar esto. Entonces acá total payment le vamos a restar el additional discount. Pero ¿qué pasa si este parámetro viene null y no queremos que nos dé error? Le vamos a poner esta función y si esto fuera null lo vamos a setear a 0 porque si le restamos 0 no pasa nada malo. Entonces vamos a ejecutar acá. Acá nos hizo falta el sum para sumar todas las filas de la tabla de rates. Vamos a volver a ejecutar. Ahora vamos a ejecutar la función y nos trae este resultado y yo acá solo le estoy mandando un parámetro. Si yo acá le mando, vamos a hacerle un descuento de 3. Entonces ahora ya le aplicó el descuento. Si le descontamos 7, pues le aplica el descuento. Otra forma de... Acá los parámetros los mandamos en el mismo orden en que los definimos en la función. Otra forma de mandar los parámetros sería, por ejemplo, el nombre del parámetro igual, mayor que, o está como flechita. Y asigno los valores a los parámetros. Y sigue funcionando. Acá como yo estoy especificando los nombres de los parámetros, no necesito mandarlos en orden. Los puedo mandar como de forma desordenada porque la función va a buscar el nombre y va a asignar los valores en el nombre del parámetro correcto. Entonces veamos, no pasa nada. En cambio si yo le quito acá, va a agarrar los parámetros como de forma de posición. Pero acá otra vez estoy especificando payment, pero payment es el primer parámetro, entonces ahí me genera conflicto. Pero si yo acá le mandara additional discount, acá no me genera conflicto. Y lo puedo mandar otra vez así. Ok, entonces acá nuestra función pues lo que hace siempre es retornar un valor puntual. ¿Qué pasa si yo quiero una función que me retorne como varias filas o como una tablita que sea como el resultado de varias operaciones? Entonces vamos a hacer otra función diferente para eso. Igual escribo create o replace function, acá le voy a asignar el nombre que se llama get payment rates, acá solo voy a recibir un parámetro que sería el monto del pago que vamos a hacer. Y en returns escribo table y dentro de paréntesis escribo como que la definición de la tabla que voy a retornar. En este caso yo solo quiero retornar una tabla con dos columnas. La columna va a ser name, que sería como el nombre de los impuestos que vamos a devolver y el pago o el monto de ese impuesto. El language siempre es el mismo. Acá no necesito variables y entonces escribo return
query y luego de la palabra query escribo el query que yo quiero retornar como resultado. En este caso vamos a copiar este query, vamos a quitar el payment porque no lo tenemos. Si yo ejecuto este query, pues me da el resultado del select de la tabla rates. Tengo en la columna name y el payment rate. Acá le estoy sumando 1 y lo estoy multiplicando por el símbolo. Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar como ese monto del pago por este porcentaje. Esta función va a ser similar a la anterior, solo que acá en la anterior pues hacíamos toda la suma o todo el cálculo general. Acá yo solo quiero calcular cuánto sería el pago con IVA o cuánto sería el pago con comisión de tarjeta de crédito. Entonces vamos a ejecutar. Si yo escribo este select acá me trae este resultado en este formato como raro, y esto es porque esta función lo que retorna es una tabla, no es un valor puntual. Entonces la forma correcta de seleccionar o de llamar esta función es llamarla como que si fuera una tabla. Select asterisco from, el nombre de la función y el parámetro. Y veamos que ahora el resultado me lo devuelve como que fuera tabla. Y entonces como esto es como el resultado de una tabla, incluso le puedo hacer joins y hacer mi query tan robusto como necesite. Nuestra base de datos Divide y Rental ya trae algunas funciones implementadas, entonces exploremos algunas de ellas. Acá tengo la función que se llama Inventory in Stock. Acá puedo ver donde dice Source, puedo ver el query para la creación de esa función. Acá puedo ver que recibe este parámetro que es de tipo dato entero, va a retornar como resultado un boolean. Acá puedo ver que es el lenguaje de Postgres, es una función. Acá declaramos las variables, acá igual tenemos un select. Acá podemos utilizar if, y si este if se cumple vamos a retornar un true, si no se cumple vamos a seguir haciendo más queries, y si este if se cumple retornamos false, si no true, y al final pues termina nuestra función. Acá donde dice function parámetros, pues yo podría ver la lista de parámetros que acepta esta función. En este caso solo es este es el nombre del parámetro y este es el tipo de dato, y acá nos dice que es un tipo de parámetro de entrada. Acá tengo otra función que se llama rewards report. Acá tiene igual la lista de parámetros que acepta. Si yo me vengo donde dice function parámetros, puedo ver la lista de parámetros, los tipos de datos y que son parámetros de entrada, y veo que la posición o el orden en el que van, pues acá nos lo dice. Entonces acá esta función igual puedo ver que tengo un if, y si esta condición se cumple, lo que va a hacer es levantar una excepción con este texto. Si este if se cumple, se va a generar esta excepción. Acá podemos ver asignación de valores. Estas funciones, las funciones que utilizábamos en los queries comunes y corrientes, toDate, extract, current date, upper, lower y todas esas funciones que ya aprendimos, también las podemos invocar acá dentro de este lenguaje o de esta creación de funciones. Acá hay comentarios, vemos que acá se crea una tabla temporal y se definen los tipos de datos. Acá se crea un query como de forma dinámica y se guarda en una variable, y luego ya se escribe execute y se va a ejecutar el query que se haya creado en esta variable. Luego acá hay un loop que va a ejecutar este query, pues al final ejecuta un drop table sobre la tabla temporal y termina la función. Entonces vemos que nuestras funciones pueden ser tan simples o tan robustas como necesitemos.